La gracia de Dios es maravillosa, extravagante. Centro Cristiano Internacional Vida Nueva trae una palabra fresca y llena del amor de Dios que cambia vidas una y otra vez. Hoy quiero hablarles acerca del templo de la iglesia. Quiero hablarles acerca del templo, quiero hablarles acerca de la iglesia, pero no quiero referirme a lo que representa o a la definición del templo de la iglesia corporativamente hablando. Cuando yo digo corporativamente hablando, me estoy refiriendo a todos nosotros, o sea, todos los que estamos aquí. Hoy quiero hablarme acerca del edificio, acerca de lo que representa o de la importancia que tiene para el creyente la iglesia, el templo, como jebó, como edificio, como lugar en la vida de nosotros. Amén. El templo es un lugar público destinado exclusivo para la adoración o para un culto religioso. Esa es una definición que encontré, una definición normal. Es un lugar sagrado. Ahora, si lo ligamos a lo que nos trae la enseñanza, Jesús dice en el versículo 46, porque escrito está que mi casa será casa ¿de qué? De oración. Jesús se refiere al templo como su casa, ¿verdad? Como el lugar donde Él está, donde Él habita. Y la casa es un edificio o es una parte de un edificio ¿para qué? Para vivir. Es un conjunto de personas que viven juntas. El templo o la iglesia es un lugar ubicado en un sitio donde se reúnen un grupo de personas. Diga conmigo, un grupo de personas. O sea, tú y yo. Diga, tú y yo. Los que estamos aquí. Ajá. Para rendir adoración. ¿Aquí venimos al templo? Venimos a rendir adoración. ¿A rendir adoración a quién? A Dios. Estamos claritos en eso, ¿verdad? Entonces, es un lugar para rendir adoración, es un lugar para instruirse, es un lugar para crecer, es un lugar para ser transformados y luego de que pasa todo eso en nuestras vidas, para luego ser de bendición y de provecho en las manos de Dios. Diga conmigo, a la iglesia se viene para hacer provecho y de utilidad en las manos de Dios. Entonces, eso fue lo que yo pude resumir acerca de lo que era templo. Ahora, ¿por qué yo quiero hablarles acerca del templo y de la iglesia refiriéndome o enfocándome al lugar como tal? Porque hoy actualmente una de las armas más usadas por el enemigo es el desprestigio a la iglesia. Diga conmigo, desprestigio a la iglesia. Dígale al que está a su lado, cuidadito con eso. Que el enemigo quiere destruir el cuerpo de Cristo como desprestigiando su iglesia, desprestigiando el cuerpo, desprestigiándolo a usted, desprestigiando al liderazgo, desprestigiando al nombre de lo que representa la iglesia en la comunidad y en la sociedad actualmente. Diga conmigo, ay, ay, ay. Por eso es que yo quiero en esta noche hablarle de eso, porque como iglesia tenemos que reconocer y tenemos que lograr ver y lograr identificar qué es lo que el enemigo está usando hoy en día para destruir la obra del Señor en esta tierra. Y una de las cosas que está usando es esto, desprestigio a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al lugar en el que estamos nosotros en este momento. ¿Qué es desprestigiar? Es deshonrar. Desprestigiar es deshonrar, es destruir, es denigrar, es desacreditar, es difamar. Eso es desprestigio. Y si usted ve todas las cosas que yo le acabo de decir ahora, todos estos sinónimos que tienen que ver con la palabra desprestigio, ustedes que lo vemos, o sea, usted lo puede ver palpablemente hoy en día, ¿verdad? Lo puede ver notablemente hoy en día cómo el enemigo busca destruir la iglesia por medio de todas estas cosas. Cómo denigra, cómo difama, cómo se levanta gente
cristiana y no cristiana, hablar mal de la iglesia, hablar mal del templo, hablar mal del liderazgo y hablar mal de usted y de mí. No solamente de mí, sino también de usted, porque usted también está ahí sentado. Entonces, ¿por qué Satanás quiere desprestigiar? ¿Por qué quiere denigrar? ¿Por qué quiere deshonrar el cuerpo de Cristo? Número uno, lo quiere desprestigiar porque así si lo hace la iglesia no tendrá influencia en la tierra. Entonces usted ve, si el enemigo quiere desprestigiar la iglesia en Curazao, ¿para qué lo hace? Para que la iglesia que está en Curazao, no solamente estoy hablando de esta iglesia Vida Nueva, sino que estoy hablando de todas las iglesias que están aquí en esta nación. ¿Y cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Para que la iglesia no logre llegar a los lugares que tiene que ocupar en la sociedad. Número 2, ¿por qué quiere desprestigiar el cuerpo de Cristo? Porque así la iglesia no será importante para la sociedad. ¿Ve? Usted ve, desprestigia a la iglesia, deshonra a la iglesia, entonces la sociedad no tendrá en cuenta a la iglesia para nada. ¿Por qué? Porque no es importante para la sociedad. O sea, no puede sacar ningún provecho ni ninguna cosa buena de la iglesia a la sociedad. Por eso lo desprestigia. Número 3, porque así la gente no creerá en Dios. ¿Y cuánta gente no cree en Dios? Por comentarios, por cosas que se han levantado en contra de la iglesia, que han escuchado, que le han dicho, que ha visto en YouTube, que ha escuchado de un amigo, que ha escuchado de una persona en el trabajo, que ha escuchado en una calle. ¿Cuánta gente no quiere saber nada de la iglesia? ¿Por qué? Por el desprestigio. Entonces, si Satanás desprestigia a la iglesia, la gente no va a creer en Dios. Y así aleja a la sociedad de la presencia de Dios. En Juan 17:21, una cosa que a mí me gusta mucho es que el Señor le dice: Señor, para que crean en ti, para que crean que tú me enviaste. Te lo voy a leer. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú enviaste. Entonces, ¿cómo el mundo va a creer que Dios envió a Jesús? ¿A través de qué? De la iglesia, para que sean uno, o sea, para que estén en unidad. Si nosotros permanecemos en unidad, entonces la gente va a creer que Dios envió a Jesús. Pero el desprestigio viene colocando también división, y por la división que hay en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar, en nuestros corazones. Entonces la gente no va a creer en Dios. Cuarto, para que la gente no sea cambiada. Yo pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuántos no somos lo mismo de que llegamos a los pies del Señor? Yo quiero que me levante la mano. Mire, usted, los demás no que fueron cambiados por el Señor. Ah, yo pensé, porque como no levantan la mano. Mire, así sea algo pequeñito, usted debe de haber cambiado en su vida. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque cuando usted llegó a los pies del Señor y empezó a venir a la iglesia, tuvo que haber cambio en su vida, tuvo que haber transformación. Así que por eso el enemigo no quiere que la gente venga a la iglesia, que ame la iglesia o que vea la iglesia, para que la gente no sea cambiada, para que la gente no sea transformada, para que la gente no sea diferente, para que la gente no sea extravagante. Por eso Satanás busca desprestigiar la iglesia. Y hay otras muchas razones, pero la última y la más importante para mi concepto es que para que las almas no sean salvas. ¿Por qué? Porque ¿a dónde le presentan uno a Jesús? Ajá, pero ¿dónde uno lo recibió? Muchos de nosotros, no todos, lo recibimos ¿dónde? En una iglesia. Amén. Yo acepté al Señor en una iglesia. Yo fui a una iglesia y fue donde yo acepté al Señor. Y creo que muchos de los que estamos aquí, quizás algunos de ustedes se lo presentaron en la calle, o en el trabajo, o en el hospital, cuando estaba quizás enfermo, estaba visitando a un enfermo, o porque usted vio que en su vida alguien tuvo un milagro y por eso se entregó al Señor. Ahora, recordemos que en el Vía Crucis, o sea, en el proceso en el cual Jesús tuvo que pasar para ir a la cruz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que fue maltratado en ese proceso?
el cuerpo de Cristo. ¿Quién fue el que recibió los latigazos? El cuerpo de Cristo. ¿Quién fue el que recibió las burlas y los comentarios? El cuerpo de Cristo. ¿Quién fue aquel que sufrió dolor, menosprecio, maltrato físico, latigazos, espinas, 3 clavos y un madero? ¿Quién fue? El cuerpo de Cristo. Y yo asocio ese proceso o ese camino que Jesús pasó, en el cual su cuerpo fue maltratado, fue hecho una sola llaga, lo asocio con lo que hace el enemigo a la iglesia. Por eso Satanás persigue tanto a la iglesia, porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra ¿qué? Nuestra cabeza. Y por eso es que Él apunta, que Satanás no puede apuntar a la cabeza, porque ya la cabeza lo venció. Ya la cabeza lo venció cuando murió, resucitó, bajó al infierno, le arrebató las llaves y nos dio salvación y vida eterna. O sea, Satanás ya no puede hacer nada contra Jesús, pero puede atacar el cuerpo. Puede dañar el cuerpo, puede azotar el cuerpo, puede enllagar el cuerpo, puede clavar el cuerpo, puede destruir el cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. Amén. Entonces, si Él destruye el cuerpo, o si él logra su acometido, Él sabe que si Él hace eso, no habrá ningún lugar donde la gente quiera ir para encontrar salvación, para encontrar sanidad, para encontrar restauración, para encontrar transformación. Todos esos son la obra de la cruz, la obra de Cristo en la cruz. Dice que se hizo, Isaías 53, se hizo que una llaga, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanarnos. Si el enemigo sabe que si desprestigia a la iglesia, entonces la iglesia no va a venir acá para ser sana, para ser restaurada, para ser libre, para restaurar matrimonios, para restaurar hogares, para traer perdón, para que la gente sea libre de perdón, de depresión, para que la gente sea libre de drogadicción. Por eso Satanás siempre va a atacar el cuerpo, va a atacar el lugar, va a atacarnos a nosotros. Porque sabe que si lo hace, la gente no va a tener un lugar donde ir. Yo quiero saber cuántas veces usted ha invitado a alguien a la iglesia y quizás esa persona nunca ha venido. ¿Por qué? Porque escuchó algún comentario del pastor, del apóstol, o escuchó algún comentario del hermano Dani, que antes trabajaba en inmigración. El hermano Dani cierra los ojos. Él cierra los ojos y dice, otra vez conmigo. ¿Ah? O escuchó algún comentario que aquí tenemos, ¿cómo se llama eso? Punto de venta, site. Mire, todas esas cosas, todos esos detalles, Satanás los usa para desprestigiar y para deshonrar el cuerpo del Señor. ¿Y sabe una cosa? Yo le tengo una noticia muy buena o no sé cómo usted la quiera llamar en esta noche, pero usted es el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabe? Cuando el enemigo hace daño al cuerpo, no se lo hace a él ni a mí. A pesar de que nosotros somos o al apóstol Ludwig allá en Venezuela. No se lo hace a nosotros, se lo hace al nombre del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, las personas siempre van a asociar a la iglesia con Dios. Siempre, en todas partes del mundo, en cualquier lugar donde la gente vea que hay un templo, una mezquita, un salón de reino de los testigos de Jehová, yo que sé que otras cosas, religiones, una cabala, no sé qué tipo de religiones hay que todas tienen, pero cuando la gente ve un templo, ¿qué es lo primero que asocia? Con una divinidad, ¿verdad? Siempre va a asociar el templo con Dios, que es un lugar donde se va a acercarse ¿a dónde? A Dios. Amén. Pues socialmente nunca se va a desligar el templo, este lugar, con el encontrarse corporativamente con Dios. Diga conmigo, eso nunca va a cambiar. Eso siempre va a ser. Yo no sé en un futuro, ¿verdad?, cómo van a resultar las cosas para la humanidad. No sé qué va a venir,
Bueno, la palabra es muy clara que dice, ¿verdad?, que va a venir el arrebatamiento y todas esas cosas. No sé qué va a pasar, pero démosle gracias a Dios que todavía podemos venir al templo y que no estamos allá en el Medio Oriente. Démosle gracias a Dios que todavía actualmente nosotros tenemos la libertad de poder venir al templo al Señor, de poder venir al templo del Señor a adorarle, a compartir con mi hermano, a compartir con mi pastor. Denle gracias a Dios que tiene un líder, que tiene unos pastores que están con usted, que quizás no son los más perfectos, pero no importa si no son los más perfectos. Lo importante es que Dios está con ellos. ¿Y cómo lo ve usted? Vea, en el fruto de la iglesia. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo usted reconoce si su pastor, si su líder, si su mentor es un hombre de Dios cuando usted ve el fruto que esa persona carga? Algo de que a mí me asombró de Jesús, wow, de Jesús en este pasaje, es que Él sabía por qué, o déjeme decirle esto, Él sabía con qué corazón estaban ellos en el templo y haciendo lo que estaban vendiendo, haciendo lo que estaban haciendo, que era vendiendo. Y por eso, ¿qué? Los corrió, Jesús los echó. Pero a pesar de que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, con qué intención o con qué motivación, déjeme decirle de esta palabra, con qué motivación ellos venían al templo, a pesar de que Jesús sabía que la mayoría de los que estaban ahí, unos estaban porque por el negocio, por el SEM, placa, SEM, por el negocio. Y los otros estaban ahí, eran para ver en qué se equivocaba él para apresarlo o buscaban la manera de matarlo, que eran los fariseos y los escribas, los maestros de la ley. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho de Jesús es que a pesar de que sabía de que no todos los que estaban en el templo o todos los que estaban en el templo en esa hora iban con razones puras de verdad buscar de Dios y recibir de Dios, Él sabía lo que había en sus corazones, su motivación. Él dice, esta es mi casa. Esta es mi casa y será casa de oración. O sea que a pesar de los que estaban reunidos en ese templo, no estaban con las motivaciones correctas. Jesús nunca dijo, esta no es mi casa, ¿qué va a ser esta mi casa? Casa de ladrones, casa de vendedores, casa de maleantes, casa de hipócritas. Él nunca dijo eso, ¿sabe? Él siempre se refirió al templo, o se refirió al tiempo en el templo en ese momento como ¿qué? Como mi casa de oración, como una casa donde hay santidad, como en una casa donde se viene a buscar la presencia de Dios y se encuentra la paz, se encuentra la sanidad, se encuentra la restauración, se encuentra la salvación. Y eso de verdad ha marcado mucho mi vida con esta palabra que me dio el Señor acerca de este pasaje, de que Jesús nunca habló mal de su templo. Y no estoy hablando del templo que es usted y yo, no, estaba hablando del templo físico, de la iglesia, de las paredes, del edificio, del Jebou, para que me entiendan los corazaleños. Los Yucorso. Amén. Entonces, Él nunca denigró la importancia que el templo tenía en la sociedad en ese tiempo y en ese momento. Amén. Él dijo que el templo era un lugar de oración, un lugar donde se venía a encontrarse con Dios. Amén. A pesar de los que estaban allí adentro, los que estaban allí, a pesar de sus corazones, a pesar de sus fallas y a pesar de sus pecados, ¿verdad? Ahora, la iglesia es la casa de Dios. Amén. ¿Por qué la iglesia es la casa de Dios? Y que pregúnteles al que está a su lado, ¿por qué crees tú que la iglesia es la casa de Dios? Porque la iglesia es un lugar donde usted viene para recibir un cuidado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? La iglesia es un lugar donde usted viene para recibir un cuidado. En la iglesia nos ayudan a crecer. En la iglesia nos ayudan a avanzar.
En la iglesia nos ayudan, nos enseñan a madurar. No solamente con lo que usted atraviesa, eso también lo madura, los procesos, las pruebas, las dificultades, todo eso lo ayudan a cambiar, a madurar. Pero en la iglesia también te ayudan a eso. En la iglesia somos todos recibidos como niños pequeñitos que no sabemos comer alimento sólido, que quizás no sabemos cómo caminar, quizás no sabemos cómo adorar, quizás no sabemos cómo orar, porque todos cuando llegamos no sabíamos orar, ¿verdad? Todos. No sabemos adorar a Dios, no sabemos cómo interpretar la palabra y leemos la palabra y parece que estuviéramos leyendo en chino, ¿verdad? O en holandés, o en yo no sé en qué idioma aparece uno. En la iglesia nos ayudan, nos reciben como niños para luego convertirnos en adultos, nos ayudan a crecer y a convertirnos en adultos, en personas maduras, en personas que enfrentan las dificultades, las pruebas, los procesos y las victorias de la vida con madurez, con gozo, con confianza y con fe. ¿Por qué en la iglesia nos enseñan eso? Eso nos enseñan eso cuando tú escuchas el testimonio de tu hermano. Cuando tú ves a todas las personas que pasan aquí y dicen, ¿tú sabes qué? Yo vengo a testimoniar o vengo a dar mi testimonio que Dios me sanó. Vengo a testificar que Dios me regaló una casa con cero cen en el banco. Vengo a testificar que mi esposo se entregó a Dios y mi hogar fue restaurado. Vengo a testificar que después que yo no era nada y me sentía como una cucaracha, que me sentía que no era nadie, cuando yo conocí el amor del Padre, entonces yo sentí que de verdad yo era alguien y que Dios me amaba y me aceptaba tal y como era. ¿Eso ocurre dónde? En la iglesia, en el templo. Ocurre eso. Entonces el versículo 45 dice, y entrando en el templo comenzó ¿a qué? A echar fuera. ¿A qué? A despedir. Váyanse. No los quiero más aquí. Y en otro evangelio, en los evangelios paralelos dice de que, en otro dice de que él volteó las mesas y lo hizo así con el juguete y quitó todo lo que estaba ahí encima de las mesas. Y me dicho, parece que Jesús se hubiera como violentado en ese momento. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que se estaban metiendo con algo que era importante para él. De verdad se los digo. Entonces, él empezó a correr con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban vendiendo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Y no era que el vender estaba prohibido o quizás era un pecado hacerlo. Era la actitud que para ellos lo más importante no era que la gente comprara sus ofrendas para presentarlos, para que el sacerdote los presentara, sino que lo más importante para ellos era llenarse el saco, llenarse el bolsillo. O sea, vendían era para un bien común, no para un bien para Dios. Entonces yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué estamos vendiendo nosotros? ¿Qué estamos vendiendo nosotros de la iglesia? ¿Sabe? Muchas veces la gente, gracias a Dios que nosotros no, pero aquel que no tiene temor de Dios, trata a las prostitutas mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas venden su cuerpo por un ¿qué? Por unas monedas o por un dinero o por un beneficio. Pero muchas veces nosotros los cristianos vendemos el cuerpo de Cristo. O sea, vendemos nuestro propio brazo, nuestra propia pierna, nuestra propia pie, nuestra propia mano, nuestro propio dedo meñique, nuestro propio dedo pulgar. Hay momentos en que nosotros vendemos nuestro propio cuerpo, vendemos nuestros hermanos. Cuando hablamos mal de ellos, vendemos a nuestros pastores. Cuando hablamos mal de nuestros pastores,
vendemos mal, vendemos nuestra iglesia. Cuando hablamos mal de nuestra iglesia. Y eso pasa aquí, en todas las iglesias del mundo pasa eso. Pero Dios trae esta palabra hoy para que tú medites y tengas un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mentalidad. Y aprendas a amar el templo de Dios. Aprendas a amar la iglesia de Dios. Una cosa era de que Jesús nuevamente sabía la motivación de ellos al estar en el templo, pero Él defiende el templo. Diga conmigo, defiende el templo. Y a pesar de que sabía por qué ellos estaban ahí, cuáles eran las motivaciones, Él decía, mi casa será llamada casa de oración. Vender la iglesia, vender su desprestigio, no es algo sabio. Diga conmigo, no es sabio. No es sabio hablar mal de tu pastor, oye. No, de verdad te lo digo, mira, no es sabio hablar mal de tu líder de célula. Porque tú crees que tú le estás haciendo un daño a tu pastor, a tu líder de célula, pero no le estás haciendo un daño a ellos, le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia en sí. Yo quiero que usted piense, ¿de dónde cree usted que salen todos los comentarios que se dicen de esta iglesia y de todas las iglesias? De aquí mismo. Y quizás a veces la gente no lleva la información, quizás con esa intención, y algunos que sí la llevan con esa intención. Pero hay unos quizás lo dicen por hacer un comentario, pero ¿qué pasa? Que la gente afuera, usted sabe el juego así que el teléfono roto, bueno, así pasa. Usted le cuenta una cosa a la persona y la persona lleva la información a una y a otra y a otra y a otra. Y cuando vienen a decir, dicen que Mel tiene 25 flus. Cuando no es verdad. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Entonces, de aquí adentro mismo, nosotros mismos nos encargamos de vender el prestigio, el buen nombre de la iglesia. Vendemos el cuerpo de Cristo cuando hablamos en la misma casa de Dios del hermano que tenemos al lado o del que tenemos aquí enfrente en la primera línea. Estamos vendiendo el cuerpo de Cristo, estamos siendo instrumentos, disculpa que se lo diga así, del enemigo para traer desprestigio al mismo cuerpo que usted pertenece. Pertenece, no se le olvide eso, porque usted no es un brazo solo. No, usted es un brazo que está ligado a un tronco. Amén. Vendemos el cuerpo de Cristo cuando oramos en contra de lo que la iglesia establece. Y usted sabe que eso es brujería, hechicería, ¿verdad? Oraciones contrarias, opositoras. Eso lo explicó la profeta Marcela aquí. Pero, sí sabe, ¿verdad? No, pero claro, como soy yo, le choca, ¿verdad? Pero como es la profeta lo hace, ella sí, ¡ay, se la aplaude! No, estoy bromeando. Vendemos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros oramos todo en contra de lo que la iglesia, su visión, o sus metas, o nuestra visión apostólica. Esta es una iglesia apostólica. ¿Cuántos lo sabían? Si a usted no le gusta una iglesia apostólica, me da pena decirle con todo el amor, con toda la suavidad que yo puedo usar en mis labios, que si a usted no le gustan las iglesias apostólicas, usted puede orar al Señor, pedir dirección para que Dios lo direccione a una iglesia pastoral o una iglesia donde usted quiera estar o donde usted se sienta de verdad que va de acuerdo con su visión, con su sentir, con lo que usted cree. Pero estamos en una iglesia apostólica. Aquí creemos en la guerra espiritual, aquí profetizamos, aquí creemos en la liberación, aquí creemos en el diezmo y en la ofrenda, porque sin el diezmo y en la ofrenda, entonces el reino de Dios y la iglesia y el templo no puede avanzar, no puede ser mejorado. Aquí creemos que las mujeres podemos predicar. Aquí creemos que Dios no hace acepción de personas. Aquí
creemos que los niños pueden cantar, pueden danzar, pueden participar en las obras de teatro. Y aquí creemos en la obra redentora de Cristo. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Aquí creemos en lo que Dios nos muestre, a lo que Dios nos dirija y en lo que Dios nos direcciona, y lo hacemos. ¿Por qué? Porque en eso creemos en esta iglesia. Amén. Vendemos el cuerpo de Cristo cuando me opongo 100% a lo que mi iglesia visiona. Y yo estaba pensando un ratico en estos días en eso. Pero bueno, Señor, le decía yo al Espíritu Santo, bueno, Señor, pero bueno, no estamos al 100%, pero quizás un 80% es aceptable para ti. Y el Señor me decía, no tolero un 80% de acuerdo a la visión. Quiero un 100% en los corazones. Quiero un 100% en las vidas. Quiero un 100% en la unidad del Espíritu en esta iglesia. Y si eso es lo que nos va a llevar a donde nos va a llevar, porque recibimos muchas palabras proféticas todos estos años, ¿verdad? Que vamos a tener escuela, universidad y esto, bueno, tantas cosas bonitas que Dios nos ha dicho, palabras espectaculares. Pero usted sabe cómo vamos a lograr eso, estando 100% todos de acuerdo en la visión que Dios le entregó a ese hombre que está ahí. Estando 100% de acuerdo en eso. Recuerde algo, Jesús echó del templo a aquellos que estaban vendiendo. Que Jesús nunca nos echa a nosotros. Eso significa que nosotros nunca vendamos la iglesia. Amén. Entonces, pienso de que si tú amas a Jesús, ¿cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos aman al Padre? ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿Cuántos están agradecidos de verdad con Dios por salvarlos, por restaurarlos, por amarlos, por transformarlos? ¿Cuántos están agradecidos? Todos, ¿verdad? Entonces, si todos estamos agradecidos y amamos a Dios, que el celo por su casa te consuma. De verdad te lo digo, que no te deje dormir. Que cuando tú veas a alguien que tú vas saliendo lo más de contento un domingo en la mañana, justo, vamos, wow, Dios nos dio una palabra tremenda y vamos saliendo por ahí y nos espera un bendito de Dios afuera. Y hermano, justa, y usted vio lo que dijo el apóstol. Eso no está en la Biblia. Cuando yo estoy en el instituto bíblico me enseñaron en mis clases de hebreo curazaleño, colombianismo, yo no sé qué, me enseñaron que eso no se debe decir. Y tú viste cómo la pastora Viviana hace la intercesión. Es que se demora. La pastora Viviana coge al enemigo, lo amarra, lo suelta, lo vuelve y lo amarra, lo suelta. No, y es que se demora, me cansa. Diga, ay, o ríase. Diga, ay, o ríase. Diga, eso no es conmigo. No tolere los que venden el cuerpo de Cristo. Mire, ese día revístase con la autoridad y revístase con el amor de Dios. Y dígaselo, no se lo guarde. Que el celo por la casa de Jehová te consuma. Que no te deje dormir, que no te deje estar en paz, que ese día te vayas para la casa y ay, pero yo por qué no le dije nada, yo por qué no lo puse en su lugar. Con el amor del Señor, eso así, sin necesidad de ofenderlo, de tratarlo mal, porque yo no se lo dije. ¿Por qué? Porque toleramos que los otros vendan el cuerpo de Cristo. Así que el celo de verdad no te deje dormir y que tú comiences como cuerpo a amar el templo que Dios te dio. Dile un aplauso al Señor. Debemos ser celosos y cuidar el prestigio de nuestra casa. Amén. Cuidar el nombre de nuestra casa. Cuídelo, hermano, cuídelo. Mira, se lo digo, cuídelo.
Cuide el prestigio, el nombre, el buen nombre, el lugar que tiene esta iglesia. Aunque usted no lo crea, esta iglesia es muy conocida aquí en Curazao. Yo no puedo decir que no, porque en verdad todo el mundo sabe quiénes somos. Algunos dicen Mundo Nuevo, yo no sé. Algunos dicen Mundo Nuevo, no nos dicen Vida Nueva, sino Mundo Nuevo nos dicen. Pero yo no sé por qué nos dirán Mundo Nuevo, porque en esta casa se predica del pecado. En esta casa se predica de la santidad. En esta casa se predica de la transformación. En esta casa se predica de la honra al padre de la familia, a la madre. En esta casa se predica que los hijos deben de honrar a papá y a mamá y respetar sus autoridades. En esta casa se predica de que Cristo murió por todos nosotros para darnos vida eterna. Entonces yo no sé por qué nos dicen Mundo Nuevo. También nos dicen la iglesia de la prosperidad. Y de verdad, yo sí quiero ser una mujer próspera. Quiero ser una mujer que yo pueda darle una buena educación a mis hijos, que yo pueda ayudar a mis hermanos, que yo pueda irme de viaje y no solamente comprar cosas para mí y para mis hijos, sino comprarle cosas para el hijo de Yane, cosas para los hijos de Cristina, que yo pueda bendecir a una hermana mía con una camisa, con un par de zapatos. Porque la gente asocia prosperidad con dinero. Pero no, la prosperidad es integral. Es como nuestro apóstol ha enseñado muchas veces, ir hacia adelante. Entonces en esta iglesia sí creemos en la prosperidad. Sí creemos que aunque usted no terminó ni un quinto de primaria, creemos que Dios le puede dar a usted una empresa, un negocio. Que Dios lo puede levantar a usted como un gran líder, como un gran mentor. En esta iglesia creemos en esto. Entonces es el lugar para recibir cuidado, es el lugar donde serás entrenado. Diga conmigo, donde serás entrenado. La profeta Ingrid decía que la iglesia no es un spa, sino era ¿qué? Un lugar de entrenamiento. Diga conmigo, un bootcamp. Eso, donde se viene a entrenar, a hacer lagartija, a ser capacitado. No es un spa, es un lugar donde usted viene a ser entrenado. Es un lugar donde usted va a crecer, va a madurar y va a estar listo entonces para ser de bendición para otros, para ganar discípulos, para crear discípulos y para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Por eso, el que no viene a la iglesia se queda tal y como está. O se termina apartando, o se termina metiendo en una secta toda extraña, o él mismo crea una secta donde solo cree lo que Dios le revela a él o lo que él descubre en las escrituras. Mire, yo he visto muchos que hacen eso y los he visto su fin. Y no me alegro, no me malinterprete, pero su fin es penoso, es muy triste. Es bien triste ver una persona que después que tú la veas sirviendo a Dios en una iglesia, en un templo, en una casa, de repente tú la ves y ¿dónde vas? No, yo no voy a ningún lado porque ahí están equivocados y yo tengo la verdad. En cuanto a la iglesia, Jesús fue muy fuerte. Para él significaba mucho el uso que le estaban dando al templo, a tal punto de que él los trató y les habló muy duramente y les dijo ladrones. Diga conmigo, ladrones. Versículo 46, diciéndoles está escrito, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? Cueva de ladrones. Oye, tú sabes que te digan que tú eres un ladrón, o sea, tú eres una calaña, tú eres algo que no sirve, tú eres un delincuente, tú eres un ladrón, tú eres una persona que le gusta cogerse lo ajeno, tomárselo y desaparecer con eso. Y es tan importante el significado que Jesús tenía del templo que él se molestó tanto que les dijo ladrones. ¿Qué nos estaremos nosotros robando de la casa de Dios, del templo de Dios, de la iglesia de Dios? Yo no te voy a hablar de diezmo y de ofrenda para nada. Estás frito si crees que yo te voy a hablar de diezmo y ofrenda. No voy a tocar ese tema para nada. Pero hay otras maneras de robarle a Dios. Hay otras maneras de tomar lo que no te pertenece y no usarlo. Tus dones, tu don ministerial, tus dones.
Multiplicación me habla en el creyente que el creyente tiene que tener dones. El creyente tiene dones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solo te multiplicas cuando tú predicas y haces discípulos, ¿verdad? Como dice Mateo 28, 19 al 20. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda raza, a todo país, a toda nación, parafraseado. Y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo todas las cosas que os he mandado, porque aquí que yo estoy, ¿qué? Cerca, ¿verdad? Entonces, no solamente tú te multiplicas de esa manera, también en la multiplicación me habla de los dones del creyente. Cuando tú colocas tus dones al servicio, cuando Dios a todos Dios nos da dones, todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, el don es un regalo, ¿verdad? Es un regalo, o sea, es un regalo que en verdad no lo pedimos, pero que Dios nos lo da. ¿Por qué? Porque es su voluntad de derramar los dones y activar los dones en nuestras vidas y empoderarnos para enviarnos, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos da a todos o nos ha llamado con un don específico, este don no es para que usted lo tenga y lo hurte, se lo robe y lo esconda. Yo te digo una cosa, quiero ponerle un ejemplo pues, más. Cuando usted le hacen un regalo que le gusta mucho, a ver, ¿a cuántos le han hecho un regalo que le gusta mucho? Bueno, usted le dan ese regalo, ¿por qué? Porque la persona lo aprecia, ¿verdad? Porque la persona siente algo especial por usted y quiere demostrarle su amor, ¿verdad? Dándole un regalo. Aquellas mujeres que los maridos le regalan anillos de diamante, wow, qué bendición, o sea, hello, ¿verdad? Que quizás, bueno, ella no lo quería, nunca se lo pidió al marido, pero el marido se lo regaló, porque es su reina y se merece todo lo que le quiera dar, ¿verdad? Aquellos padres que le regalan juguetes a sus hijos, ¿por qué? Porque quieren demostrarle su amor. Entonces, esos son los dones. O sea, Dios te da los dones porque Dios te ama. Diga conmigo, Dios me ama y Dios me da regalos. Dios me da dones. Pero esos dones, esos regalos no es para que tú los escondas. Ni cuando tú decidas cómo tú los quieres usar. Error, pan, error. Los dones son para usarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios que son los dones. Son para la perfección de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 11 al 13. ¿Para qué son los dones? Para la perfección del cuerpo de Cristo y para edificación y para la perfección de los santos. O sea, nosotros mismos, la iglesia, los dones son para que ustedes los use, ¿dónde? En la iglesia misma. No es para que usted los guarde y usted mismo decida cuándo colocarlos o cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Amén. Nos convertimos en ladrones cuando escondemos y guardamos los dones que Él nos ha dado. Ejemplo, cuando tú dejas de servirle al Señor en el área que estás sirviendo. Yo una vez escuché o una vez leí que el ministerio, el servicio es un privilegio y es también una responsabilidad. Entonces, cuando tú dejas tu servicio en el Señor, en cualquier área que tú estés, ¿verdad?, trabajando en la iglesia, porque son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos, ¿verdad? No es para que el apóstol o que el pastor o tu líder te aplauda, no, es para la perfección de los santos y para la edificación, o sea, para el crecimiento, para mejorarle la vida a tu hermano que está en la iglesia. Pero también, aparte de ser un privilegio, es una responsabilidad. Y cuando tú estás dejando tu servicio al Señor por X o Y motivos, estás siendo irresponsable. Y le estás diciendo al Señor, y estás siendo ladrón, y le estás diciendo al Señor que no aprecias ese don que Él te dio. Y usted dirá, ay, es que esta iglesia es muy pequeña y ya no hay donde trabajar. Es que ya yo estoy muy viejo y ya yo no tengo tiempo para eso, ya tengo que atender mis 3 niñitos, y tengo que trabajar, tengo que cuidar. Ah, no, es que ya, en realidad ya para mí pasó el tren y ya yo no tengo tiempo para servirse porque estoy muy mayor. No, es que estoy muy joven y el pastor y tengo que disfrutar la vida, usted sabe, yo tengo que disfrutar la vida al máximo porque estoy joven.
estamos robándole al Señor. Cuando abandonamos nuestro servicio y nuestro cargo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? No, es que Dios me puede usar afuera, pastora. No importa que yo no venga a la iglesia, yo puedo ir a orar. En el hospital hay muchos enfermos, hay mucha gente que necesita escuchar la palabra. ¿Por qué no puedes mezclar o por qué no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo? Porque dice que los dones son para la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, cuando tú vas al hospital a orar por alguien, tú oras por esa persona y Dios te sana, y Dios lo sana quizás y se salva, pero tú más nunca lo vuelves a ver. Entonces, ¿cómo tú vas a perfeccionar y cómo vas a edificar el cuerpo de Cristo si tú no sirves en tu iglesia, en tu casa, en tu templo, en el templo del Señor? Nunca vas a poder ser de utilidad en el templo si tú no sirves en la iglesia. Usted ve, y Omar tuvo que tocar la batería. Y Omar, ¿tú eres baterista? ¿Cuál es tu ministerio, hijo? Él es un evangelista, ¿verdad? Pero ¿por qué tocó la batería hoy? Porque no había más baterista. Y entonces estamos todos completos, no estamos todos completos. ¿Ah? Y entonces sí, que vengan las multitudes, pastora, y vamos a crecer y vamos a hacer miles. Y cuando eso ocurra, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a volver locos. Todos los que estamos aquí vamos a volver locos porque no tenemos ayuda. No le robemos a Dios de verdad nuestros dones. De verdad se lo digo. Ya aquí no vine a regañar a nadie. Si usted lo quiso ver de esa manera, yo le respeto, ¿verdad? Pero yo vine a traerte una palabra de Dios. Vine a traerte una palabra direccional porque sé y estoy completamente segura que a Dios en su corazón le duele que nosotros mismos, siendo su cuerpo, desprestigiemos su cuerpo y seamos instrumentos para que el enemigo nos use para denigrar el cuerpo de Cristo. Ah, qué silencio hubo. De verdad yo le digo, amado, qué hermoso es servirle a Dios. Qué maravilloso es servirle a Dios. Y sabes, no importa si estás cansado, si trabajas, si tienes 2, 3 hijos, si quizás eres madre soltera, es hermoso servirle a Dios. Es bello, mira, y eso te prolonga la vida, saber que tú estás siendo útil para algo y para alguien. Servir en la casa de Dios es hermoso. No es para que te vean, no es porque tú lo haces mejor que todos, no, es porque es algo hermoso. Y es porque de verdad a Jesús le agrada que tú pongas a multiplicar los dones que Él te dio en tu vida. Yo no sé si quizás, yo sé que hay servidores que han dejado su ministerio o que se han sentado porque dicen que, ay, pastora, yo tuve que dejar los mujeres porque yo no tengo tiempo o estoy mal con Dios, yo no oro, yo no busco. ¿Sabe una cosa? Mire esto. Gracia extravagante. Cuando tú ves esa palabra ahí y tú dices, oh, gracia extravagante, ¿tú crees que si tú le fallas a Dios, que todos lo hacemos, y tú le dices, Señor, yo soy una danzarina, pero yo tengo tiempo que yo no me entrego en un momento de intimidad contigo a solas, y yo creo que lo mejor es sentarme y no hacerlo más? Error. ¿Por qué? Porque estás escondiendo el don que Dios te dio. Estás robando el don que Dios te dio.